Jonás obedece a la primera. La historia de Jonás es una de las más conocidas en la Biblia, enfocándose en temas como la obediencia, la redención y la misericordia divina. Jonás fue un profeta llamado por Dios para llevar un mensaje a la gente de Nínive, una gran ciudad conocida por su maldad. Sin embargo, Jonás resistió el mandato de Dios. En lugar de dirigirse a Nínive, se embarcó con destino a Tarsis, con la esperanza de escapar de su misión divina. Pero la presencia de Dios no puede ser evitada. Pronto se desató una gran tormenta que amenazó el barco y a su tripulación. Los marineros, desesperados, buscaron la causa de la tormenta y descubrieron que Jonás era la razón de su peligro. Al entender su desobediencia, Jonás les indicó que lo arrojaran al mar, creyendo que al hacerlo calmarían la tormenta. Cuando Jonás cayó al mar embravecido, un gran pez lo tragó por completo. Dentro del vientre de la criatura, Jonás permaneció 3 días y 3 noches, reflexionando sobre su desobediencia y buscando el perdón de Dios. Oró con sinceridad, arrepintiéndose por haber intentado huir de su responsabilidad divina. Dios, en su misericordia, escuchó la oración de Jonás y ordenó que el pez lo vomitara en tierra firme. Débil y humillado, Jonás se dio cuenta de que no podía huir de la voluntad de Dios. Había llegado el momento de cumplir su deber y llevar el mensaje de arrepentimiento a la gente de Nínive. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive, proclamó la advertencia de Dios. En 40 días la ciudad sería destruida si el pueblo no se arrepentía. Para asombro de Jonás, la gente de Nínive creyó en su mensaje y respondió con sincero arrepentimiento. Desde el más grande hasta el más pequeño, incluido su rey, ayunaron y se apartaron de sus malas acciones. Su humildad y remordimiento tocó el corazón de Dios, y Él decidió perdonarlos y evitar su destrucción. En lugar de regocijarse por su salvación, Jonás se llenó de resentimiento. Esperaba ver su caída, creyendo que merecían castigo por sus pecados. Frustrado, Jonás salió de la ciudad y se sentó afuera esperando a ver qué sucedería. Dios, en su sabiduría, hizo crecer una planta que le dio sombra de sol abrasante. Jonás se alegró por la planta, pero el día siguiente Dios envió un gusano para destruirla, dejando a Jonás al calor intenso. Enfadado por la pérdida de la planta, Jonás lamentó su sufrimiento. Dios aprovechó ese momento para enseñarle una valiosa lección. Si Jonás se preocupaba tanto por una simple planta, ¿cuánto más debería preocuparle a Dios la vida de miles de personas en Nínive? Su arrepentimiento era genuino, y ellos también eran dignos de su misericordia. La historia de Jonás nos sirve como un poderoso recordatorio de la compasión de Dios y su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Nos muestra que la misericordia divina no es limitada a unos pocos, sino que se extiende a todos los que buscan la redención. La lucha interna de Jonás refleja los conflictos que muchos enfrentan cuando se trata de la justicia y la misericordia. Él deseaba juicio para Nínive, pero el deseo de Dios era su salvación. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, enseñándonos que no debemos negar la gracia a otros cuando nosotros mismos hemos recibido misericordia inmerecida. La historia nos anima a obedecer y a confiar los planes divinos, incluso cuando contradicen nuestros deseos personales. A través de Jonás aprendemos que el amor y la misericordia de Dios son mucho mayores que la comprensión humana. Al final, la historia de Jonás es más que solo una narrativa antigua. Es una lección atemporal sobre la fe, la responsabilidad y la naturaleza ilimitada del amor divino. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos de resistencia y duda, Dios sigue siendo paciente y dispuesto a guiarnos de regreso a su camino. La misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan. Y a través del viaje de Jonás, aprendemos que nadie está fuera del alcance de la redención.